El día de hoy en Revista Poder nos acompaña una persona muy especial, quien ha estado en la toma de decisiones en la última década de seguridad. Él fue ministro de Interior, fue presidente del Consejo de Bogotá, fue ex asesor del expresidente Álvaro Uribe y uno de los críticos más fuertes del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Nos acompaña el día de hoy el precandidato por el movimiento Rescatemos a Colombia, Daniel Palacios. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes. Saludo a toda la audiencia. Bueno, empecemos un poco contándole a todos los que nos están viendo en este momento un poco sobre quién es Daniel Palacios y por qué decide ser precandidato presidencial. Pues mira, yo hago parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, que tenemos un sentido del deber patrio y del servicio público, y que ante lo que está pasando en el país no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar sentados, tenemos que estar dando la batalla por rescatar a Colombia, y por eso hemos decidido presentar nuestro nombre para la presidencia de la República a través de nuestro movimiento independiente Rescatemos a Colombia. Porque hay que decirlo claro, el país va mal en economía, va mal en salud, va pésimo en seguridad, la infraestructura está paralizada, la construcción absolutamente abandonada, y por eso es necesario que el próximo año reconozcamos dos cosas. Uno, que este cambio salió absolutamente mal, y por eso tenemos que reenderezar el camino y rescatar a Colombia. Bueno, hablemos un poco de todo lo que nos acaba de comentar, la seguridad, la salud, vamos a hablar un poco de todos los temas así. Entonces empecemos por lo más importante y por lo que le preocupa en este momento a todos los colombianos, que es la seguridad. Es un problema que hemos tenido de mucho tiempo atrás, pero en este momento no solo son los grupos armados, sino también son los grupos criminales en las ciudades. ¿Cuál es su enfoque para atacar a todas estas bandas criminales, tanto en las ciudades como fuera de las ciudades? Mira, lo que hay que decir de primera manera es que siempre que hemos renunciado al ejercicio de la autoridad, los delincuentes se han envalentonado. Ese ejercicio de la política del amor para el bandido, de la política del amor para el criminal, lo único que hace es desproteger al ciudadano honesto y trabajador y envalentonar al criminal. Y por eso lo que hoy estamos viendo como resultado de la política del amor de Gustavo Petro, de esa política que es complaciente, que busca dar tratamiento preferencial, privilegios a los criminales, que busca la permanente justificación del criminal, lo que ha hecho es llevar a un fortalecimiento sin precedentes de los grupos armados, de las organizaciones criminales y de la delincuencia común en nuestras ciudades. ¿Y eso a qué ha llevado? A un incremento en la extorsión, eso ha llevado a un incremento en los hurtos, eso ha llevado a que hoy, en lugares donde hace 30 años no había presencia guerrillera o del crimen organizado, hoy nuevamente haya presencia. Tú lo estás viendo hoy en el sur de Bolívar, donde ha vuelto el ELN y las FARC, lo que está pasando entre Atlántico y Magdalena con los Pachenca, esas autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada que intimidan al departamento del Cesar y al departamento del Magdalena. Lo que está pasando en materia de extorsión en Barranquilla y en materia de sicariato es absolutamente preocupante. Si tú te vas hacia lo que está pasando en el Magdalena Medio, es absolutamente crítico en las zonas del sur del Cesar y el sur de Bolívar. Si vas al norte de Antioquia, hemos visto lo que ha venido pasando en materia de ataques a la fuerza pública. Si vas al Valle del Cauca, hoy prácticamente Cali sitiada por el ELN y por las FARC. Cauca absolutamente perdido, el departamento de Nariño, Arauca, el Meta, lo que ha pasado en Tolima, en donde hoy vemos presencia de grupos armados cuando hace más de 30 años no estaban. Lo que está pasando en el departamento del Huila, que es absolutamente preocupante. Quiere decir, hoy en el país, gracias a esa política del amor de Gustavo Petro al delincuente, vemos un delincuente absolutamente envalentonado. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? El próximo año hay que tomar una decisión. O vamos a seguir en un país donde se premia, se privilegia y se justifica el criminal, o vamos a estar en un país donde se combate, se castiga y se persigue al delincuente y nos dedicamos a darle la política del amor al ciudadano honesto y trabajador, que es al que yo me quiero enfocar en defender, en apoyar y en promover. Entonces la primera decisión para rescatar la seguridad de Colombia es tomar una decisión sobre qué país queremos. Y eso es lo que esperamos, que sean millones de colombianos los que salgan el próximo año a
manifestarse a través de su voto y poder decir que en Colombia estamos mamados del privilegio del delincuente y que queremos es ver al delincuente detrás de las rejas. Usted en algún momento ha hablado sobre la consulta contra el crimen, que es darle penas severas a los violadores y crear cárceles en zonas rurales. ¿Usted cree que esto es de esta manera puede ayudar a que la criminalidad baje un poco? Pues mira, lo que pasa es que aquí tenemos que pasar del discurso a las propuestas y a los resultados. Porque es que hoy escuchamos a muchos que creen que por hablar muy bravitos, eso quiere decir que van a derrotar a la delincuencia, o por ofrecer balín, o por salir con caricaturas de tigres atrás, los hace ver muy bravos con la delincuencia cuando nunca han tenido que tomar una decisión de vida o muerte, nunca han dado una orden para atacar, derrotar, capturar algún grupo delincuencial. Aquí tenemos absoluta claridad. Yo he tenido la oportunidad de firmar más de 120 extradiciones de narcotraficantes. Fui el directo responsable de la extradición de alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo y uno de los delincuentes más peligrosos que ha tenido este país. Y eso nos ha llevado a amenazas, nos trataron de matar saliendo del Catatumbo junto al presidente Duque. Precisamente ese grupo de alias Iván Mordisco, de Calarcá, esos bandidos que este gobierno ha protegido. Entonces nosotros sabemos no solamente que para rescatar la seguridad se necesita tener convicción, coherencia, capacidad y conocimiento, sino también otra C, que es la C de coraje, es la C de, voy a decir la otra palabra, no la voy a decir, pero podrás imaginarte cuál es la otra con C, que es sinónimo de coraje. Pero en ese sentido necesitamos unas propuestas muy claras. Entonces nosotros, ¿qué hemos dicho? Aquí requerimos un mandato popular claro, amplio, que sean los colombianos los que digan no vamos a seguir permitiendo que se consientan los delincuentes. Y eso nos debe llevar a 8 propuestas, que tenemos absoluta claridad que esas 8 propuestas van a servir para darle las herramientas a las autoridades y a la justicia para poder derrotar a la delincuencia. Y ahí es donde nace la consulta contra el crimen. Porque la consulta contra el crimen lo que busca es darle esas herramientas a la justicia y a las autoridades para efectivamente buscar darle duro al delincuente. Porque hoy tenemos que reconocer que más allá de la política del amor de Gustavo Petro que ha salido mal, hoy no tenemos las herramientas suficientes. Y hay que ser honestos. Estamos perdiendo la batalla contra el crimen. ¿Por qué la estamos perdiendo? Porque hoy los jueces están más preocupados por el bienestar del delincuente que por la protección de la víctima. Y eso lleva a que hoy no tengamos la reincidencia en Colombia, a que hoy no tengamos que el delito violento se vaya para la cárcel, sino que termina muchas veces en la calle, porque aquí no nos han dejado avanzar con la cadena perpetua para violadores, asesinos y reclutadores de menores, porque el tema carcelario siempre salen a cuestionarlo como si fuera una violación de derechos humanos, porque están más enfocados en darle privilegios y beneficios a los delincuentes que realmente en combatirlos. Entonces, con la consulta contra el crimen tenemos 8 preguntas que son 8 herramientas que nos van a ayudar a combatir de manera certera, de manera eficiente y con contundencia a los delincuentes. Bueno, ya pasando a un tema de seguridad. Pero tú me hablabas de lo de las cárceles, entonces te comento, porque lo de las cárceles hace parte de una de las propuestas, y es tener más y mejores cárceles, pero sacar las cárceles de los cascos urbanos. Mira, la realidad es que hoy las cárceles en los cascos urbanos no solamente generan un deterioro de esa zona, sino que hablemoslo claro, nadie quiere vivir al lado de una cárcel. Y eso lleva también a que la lucha para combatir la extorsión sea muy difícil. Porque entonces tú vas a escuchar un montón de candidatos que salen y dicen, eso es muy sencillo, eso es poner bloqueadores. Pero resulta y pasa que tú pones un bloqueador en una cárcel como La Modelo o La Picota, que están en pleno casco urbano, o el Buen Pastor, o la cárcel distrital, va a llevar a que inmediatamente los vecinos de la zona pongan tutelas, porque se les está también interfiriendo en la señal a ellos. Por eso las cárceles las tenemos que sacar de los cascos urbanos, para poder tener realmente un control de las comunicaciones de las cárceles y acabar que las cárceles sean call centers para la criminalidad y para la extorsión. Pero aparte de eso, esas cárceles no nos van a costar, porque hacemos una alianza público-privada para que quien desarrolle el terreno donde quedaba la cárcel en casco urbano, nos desarrolle la cárcel en la zona rural, en terrenos de la nación o terrenos del departamento. Y eso va a llevar a que sea a costo cero. Y aparte de eso necesitamos autorizar que las cárceles trabajen con gobernaciones, con alcaldías, con el sector privado para hacer temas de manufactura, para hacer temas de
pintura, de tapar huecos, de manualidades, temas como por ejemplo placas para los vehículos, y que con ese contrato la cárcel sea autosostenible. Porque, ¿qué va a ayudar eso? A que, claro, el preso va a tener disminución en su condena, pues por buen comportamiento y por trabajo. Le estamos enseñando también una actividad técnica que lo puede llevar a que cuando salga de la cárcel se pueda resocializar. Pero más importante aún es que ese costo nos va a llevar a que la cárcel no sea solamente financiada con los impuestos de los colombianos, sino que busquemos su autosuficiencia, su automantenimiento. Bueno, ya pasando un poco del tema de seguridad, hablemos un poco sobre economía. ¿Cómo haría usted para reactivar el crecimiento sin agravar las finanzas públicas ni recurrir al endeudamiento masivo? Mira, lo primero que hay que hacer para reactivar la economía y para que nuestra economía crezca es creer en el sector privado colombiano. Si tú tienes un presidente que trata al sector privado como si fuera el enemigo, si tenemos un presidente que lo único que hace es satanizar al empresariado colombiano, teniendo en cuenta que más del 95% de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas empresas, no son las grandes empresas. Si tú no generas un ecosistema amigable para la inversión, para el trabajo, para la expansión en todos los sectores, pues lo que vas a hacer es ahuyentar capital y no permitir el desarrollo económico del país. Por eso lo primero que hay que hacer es tener un presidente que sea amigable con el sector privado y que entienda que el motor de una economía está en tener un sector privado boyante, próspero, con capacidad de inversión. Y eso nos tiene que llevar a entender que estas reformas tributarias que el gobierno ha presentado lo que hacen es seguir ahuyentando capital. Lo que siguen es generando condiciones de inseguridad jurídica y de imposibilidad financiera. A eso ahora súmale un gobierno que lo único que hace es poner trabas, que entonces se tiró el sector salud, que entonces se tiró el sector de la construcción de la vivienda, que se ha tirado el sector de hidrocarburos, el sector de minería, porque eso es lo que este gobierno se ha dedicado a hacer, es acabar los sectores productivos del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primera medida? Dar confianza, dar señales de que Colombia está abierta para hacer negocios, que Colombia es un buen lugar para invertir, sea para inversión extranjera o para que los colombianos no se vayan y prefieran invertir en Colombia. Segundo, tenemos que recuperar la confianza en Colombia. Y tercero, sin duda alguna tenemos que generar una disminución de impuestos que genere que el país sea atractivo y que no sea una economía confiscatoria. Eso lo podemos hacer rápidamente, pero entonces tú me dirás, ¿y qué hacemos entonces con la crisis fiscal? Porque entonces si bajamos impuestos, se va a seguir agravando la crisis fiscal. Pues que, hombre, este es un gobierno que incrementó en 100 billones de pesos los gastos de funcionamiento. Este es un gobierno que se tira 8 billones de pesos en el Ministerio de la Igualdad cada cuatrenio, cuando ese ministerio no ha servido para absolutamente nada diferente a burocracia. Este es un gobierno que se gasta 18 billones de pesos en contratos de prestación de servicios y en nuevos cargos burocráticos en el gobierno. Si tú sumas todo lo que este gobierno ha derrochado, lo que este gobierno malinvierte en burocracia, no necesitaríamos una reforma tributaria. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que el Estado tiene que ser austero, que el Estado tiene que recortar. Cuando tú estás mal de plata, ¿qué es lo primero que haces? Gastarle a los lujos, gastarle al derroche. Ah, pero si tú pretendes que estando mal de plata vas a seguir gastando igual o más, pues lo que va a hacer es que vas a tener una situación financiera que no es sostenible. Entonces, claro que podemos hacer las dos. Podemos disminuir impuestos para generar que el país sea más atractivo para la inversión, sea para el extranjero, sea para el nacional, y al mismo tiempo generar un Estado menos burocrático, más eficiente, más pequeño, que genere austeridad y así podamos salir de la crisis financiera y de la crisis fiscal que este gobierno nos ha sumergido. Bueno, la economía va muy de la mano con el desempleo. El desempleo normalmente está más que todo entre las mujeres y los jóvenes. ¿Qué políticas implementaría usted para formalizar el empleo de las personas? Pues mira, volvemos a lo mismo. Es que el empleo solamente se genera cuando el sector productivo del país siente confianza para crecer. Si tú al sector productivo lo estás atacando, le estás poniendo trabas, le estás poniendo dificultades, cada día haces más difícil la reinversión, la ampliación, la expansión, pues sin duda alguna ahí no va a haber empleo posible para crear, empleo bueno, empleo sostenible, empleo permanente, porque si no nos vamos a meter en una burbuja en donde el Estado es el gran contratista,
a punta de contratos entregados por mermelada, que eso hace que el mismo Estado sea insostenible, por lo mismo que he dicho, porque cuando tú tienes un Estado que se está gastando 18 billones de pesos en OPS, en contratos de prestación de servicio, pues lo que estás haciendo es evitando que el sector privado crezca y creciendo el sector público, que al final del día eso termina siendo, son pagos de favores políticos. Entonces, claro, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el sector privado crezca, hay que priorizar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral y de las mujeres, pero también necesitamos hacer algo muy importante, y es comenzar a preparar a nuestros jóvenes para los nuevos empleos, para las nuevas tecnologías, que tengamos jóvenes capacitados en lo que van a ser los empleos no de hoy, sino los empleos dentro de 4, de 5 años, porque si no vamos a seguir sacando una fuerza laboral que no es competitiva en el mercado laboral. Entonces, nuestros jóvenes lo que necesitan es más oportunidades en las nuevas tecnologías, en los nuevos trabajos que van a ser realmente la economía del futuro. Y en eso tenemos que vincularlos, que tenerlos permanentemente en preparación, en capacitación y en vinculación. Pero aparte de eso, si no tenemos un país seguro, lo que nos va a seguir pasando es que nuestros jóvenes se van a ir de Colombia, porque sienten que es un país inseguro, porque sienten que es un país en donde no hay oportunidades, porque sienten que es un país en donde al pequeño empresario se le castiga. Y eso nos tiene que llevar a una gran reflexión. Mira, el año pasado se cerraron más de 180.000 empresas. Y esas 180.000 empresas es la cifra más grande desde la pandemia. Y eso es porque la pandemia Petro ha sido peor que la pandemia del COVID. Entonces aquí lo que tenemos que tener claridad es que lo que necesitamos es un gobierno que estimule y no que destruya. Que ayude a la creación de empleo y no que sea la traba y la limitación para la generación. Es cierto, porque hay muchos jóvenes que estudian, que se capacitan, pero a la hora de buscar empleo es como, no tienes la experiencia, no cumples con esto, no cumples con lo otro, entonces pues ahí se genera el desempleo en los jóvenes. Claro, pero además, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le pones tantos impuestos a una empresa, pues una empresa lo que hace es tratar de reducir el margen de reinversión o el margen para una ampliación. Entonces, una empresa que de pronto estaba pensando en ampliar a 5 o 10 personas su nómina, cuando tú le subes los impuestos, lo que dice es, yo no puedo incrementar porque tengo que pagarle más plata al Estado. Y entonces termina esa plata yéndose para pagar burocracia, para pagar derroche, y no para generar empleo digno y empleo bueno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que ese incremento permanente de impuestos lo que hace es que el país sea menos competitivo. Y al final del día los que afectan son a los jóvenes, porque son los nuevos en el mercado laboral. Entonces, si yo estoy pensando en crear una plaza laboral nueva, pero las condiciones lo que hacen es hacerlo difícil, pues yo no la creo. Pero ahora una cosa todavía más grave, y es cuando el Estado comienza a subirle los impuestos y piensa que una persona que se gana 4 millones de pesos es rica. Pues ¿qué es lo que lleva a eso? A que tú cada día tengas menos plata en el bolsillo. A que esa persona que pagó una carrera para prepararse, que llega al mercado laboral, pues sencillamente se va a desilusionar. ¿Por qué? Porque pues invirtió mucho, se endeudó y cuando llega termina teniendo unos salarios que no son competitivos porque se le está yendo el 30, el 40, el 46% en impuestos. Entonces, hoy están hablando que una persona de 6 millones de pesos con esta nueva reforma tributaria que está presentando Petro va a terminar con un incremento del 30% en impuestos. Eso es una locura. ¿Quién puede pensar que en este país una persona que tiene ingresos de 6 millones de pesos es una persona que es rica? Eso solamente se le ocurre a Gustavo Petro y solamente cabe en la cabeza física cuántica cósmica del petrismo, que además han dicho que el incremento en la gasolina es un incremento que afecta a los ricos. Y este país tiene más de 12 millones de motos. ¿Y quién maneja las 12 millones de motos? Los ricos de Colombia. Hombre, es que el presidente Petro tiene que aterrizar. Porque, imagínate eso, te están incrementando los impuestos a tu trabajo. Y te están incrementando los impuestos para ir al trabajo. Y te están incrementando los impuestos para celebrar después de que sales del trabajo. Porque ahora hasta le están están subiéndole el IVA hasta la cerveza. Porque me imagino que la cerveza es el trago favorito de los ricos. Entonces, cuando tú me hablas de cómo hacemos para que los jóvenes se queden y para que los jóvenes ingresen al mercado laboral, es que el país sea competitivo, que el país pueda generar empleo. Y tú no generas empleo si no tienes seguridad física, si no tienes seguridad jurídica
y si no es un país que es amigable con el sector privado para la creación, la inversión y el desarrollo. Doctor, ahora hablemos un poco sobre la salud. ¿Usted qué haría con la salud? ¿Usted seguiría con lo que se está implementando ahorita en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Lo cambiaría? ¿La transformaría? ¿Qué haría usted con eso? Mira, hay cambios que no salen bien. En la vida de uno y de muchos de los que nos están leyendo, de los que nos están escuchando, saben que han tomado decisiones que han salido mal. Cambios que tú pensabas que eran para bien, pero salieron mal. Cambio de novio, cambio de novia, cambio de apartamento, cambio de trabajo, cambio de ciudad. Con lo que de pronto se hizo con mucha ilusión, pero terminó siendo una mala decisión. Hoy hay que decir que el cambio del petrismo, el cambio que ofreció Gustavo Petro, le salió mal al país. Y si hay en un lugar donde ha salido absolutamente mal es en la salud. Es que la salud no estaba ni entre los 5 primeros temas de importancia para los colombianos. Quiere decir, de preocupación para los colombianos. Hoy está entre el primero y el segundo. Y eso ha sido gracias a las decisiones de este gobierno, que lo que han llevado es a quebrar el sector de la salud, a destruir lo que teníamos. Porque uno puede tener muchas críticas al sector de salud, pero con sus errores, con sus deficiencias, con sus grandes temas por mejorar, la salud de los colombianos era una salud que estaba reconocida mundialmente como una salud que estaba más allá del promedio. Esa fue la misma salud, el mismo sistema de salud con el que enfrentamos y salimos adelante en una pandemia. Y entonces, hoy, ¿qué es lo que estamos viendo gracias a las decisiones de este gobierno? Estamos viendo cierre de IPS, estamos viendo cierre de hospitales, estamos viendo cierre de salas de urgencias, cierre de salas de neonatales. Vemos que el tema de la entrega de medicinas se volvió un absoluto desastre, que la deuda se ha incrementado, que la arbitraria decisión del gobierno de intervenir más del 80% de los pacientes que están en las EPS hoy con las decisiones que tomaron con Sanitas, que además la Corte Constitucional determinó que fue absolutamente inconstitucional, pues nos debe llevar a una gran reflexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el sector salud? Primero nos va a tocar salir a rescatar lo que este gobierno dañó. Y cuando rescatemos lo que este gobierno dañó, tenemos que construir sobre lo construido. Para mejorar lo que debe ser mejorado, quiere decir mejorar que hayan especialistas en los lugares más remotos del país, mejorar en temas de infraestructura en zonas rurales y en zonas donde se requiere tener hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, que hoy no existen. Tenemos obviamente que mejorar en la eficiencia de la atención médica. Todo eso se tiene que hacer, pero no destruyendo la salud. Eso se tiene que hacer construyendo sobre lo construido, no destruyendo lo que funciona bien. La importancia también de que a todos los municipios cercanos a las ciudades que no son tan cercanos tengan un centro médico de calidad, que no tengan que andar en carretera mucho tiempo para poder llegar a una ciudad. Claro, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Y eso qué quiere decir? También tenemos que descentralizar la salud, darle más capacidad a los departamentos y a las alcaldías para que puedan invertir sin necesitar un permiso del Ministerio de Salud. Es que mira, la burocracia en Colombia nos está matando y este gobierno pretende que la respuesta a los problemas de la salud de los colombianos es más burocracia, es más sector público. Y yo te voy a contar una anécdota. Yo recuerdo escuchar a un gobernador, en ese momento era el gobernador del Meta, que tenía los recursos para construir un hospital de tercer nivel en Villavicencio. Y lo único que necesitaba era un terreno de la SAE que el gobierno nacional se lo diera. La tramitología fue tan larga, tan demorada, tan complicada, que el gobernador decidió comprar un terreno para hacerlo. Pero teniendo la plata para construir el hospital, teniendo el terreno para hacer la construcción, requería permisos del Ministerio de Salud, vistos buenos del Ministerio de Salud. En eso se fueron 4 años. No se pudo construir el hospital. Realmente no. Porque sencillamente la burocracia de la nación fue tan grande que no se pudo hacer. Yo te hago una pregunta. ¿Qué permiso tiene que andar pidiéndole una gobernación o una alcaldía de ciudad capital al gobierno nacional para construir un hospital? Entonces, ¿para qué tiene Secretaría de Salud? Entonces, ¿para qué existe la gobernación? Eso se llama la burocratización y la tramitología que evita el avance de nuestra sociedad. Y por eso hay un dicho que dice que Dios existe en todo Colombia, pero despacha en Bogotá. Eso tenemos que cambiarlo. Además de que somos el país de los trámites. Claro, y la tramitología lo que es el enemigo del desarrollo. Porque así como te cuento ese caso, pueden haber muchos casos
para construir una estación de policía, para construir una vía, para adelantar una solución de acueducto, de alcantarillado, en donde la nación termina siendo un estorbo en vez de ser una ayuda. Inclusive, yo te diría una cosa, ¿por qué en una obra en donde el gobierno nacional no participa, ni poniendo terreno, ni poniendo inversión, ni poniendo personal, tiene el gobierno nacional que andar decidiendo si se puede hacer o no se puede hacer? Eso no tiene ningún sentido. Por eso yo sí soy un gran amigo de la descentralización y creo que en salud tenemos, primero, que incentivar al sector privado a que haga más inversiones. ¿Tú crees que hoy en el ambiente que hay en el país, alguna empresa extranjera viene a invertir en salud en Colombia? Nadie. Si lo que están viendo es un gobierno que coge e interviene a su antojo al sector privado, como lo hicieron con Sanitas en el ejemplo que les ponía anteriormente. Entonces, primero tenemos que generar las condiciones para que más empresas de la salud privada inviertan en Colombia, porque necesitamos más tecnología, porque necesitamos mejor infraestructura, y en eso el privado es mucho más rápido que el público. Pero mira, ha sido tan desastrosa las decisiones que el gobierno Petro ha tomado, que hasta el FOMAC se ha quejado. O sea, esto ha sido tan increíble que hasta se tiraron la salud de los maestros. Algo que uno pensaría que este gobierno, que tanto se ufana de ser el gobierno que apoya a los maestros, hubiera hecho. Y hoy la realidad es que gracias a las decisiones de este gobierno, los maestros están pasando trabajo. Los maestros dejaron de tener una atención de calidad en donde podían ir a hospitales o clínicas como la Santa Fe, a tener hoy que no poder ser recibidos en esas clínicas. Quiere decir, nuevamente, eso salió mal. Por eso es urgente tomar decisiones a partir del 7 de agosto para rescatar la salud de los colombianos. Bueno, doctor, retomemos un poquito el tema de lo de los jóvenes que estábamos hablando ahorita con anterioridad y hablemos un poco sobre, bueno, hay jóvenes que sí tienen la capacidad y pueden tener todo para poder estudiar, pero hay mucha deserción escolar también. Entonces, ¿qué propondría usted en su gobierno para que no haya tanta deserción escolar y para que la educación llegue a los lugares más marginados de Colombia? Mira, eso hay que trabajarlo de la mano de las alcaldías. Tú no puedes pensar que el presidente de la República va a ser el que va a solucionar la deserción en Titiribí, Antioquia. Ahí tiene que haber un trabajo de la mano, cercano, una política en contra de la deserción con alcaldes, con gobernadores, porque al final del día eso termina siendo una política muy local. Claro, lo que uno debe dar son incentivos, oportunidades, tener el acceso, mejorar en temas de conectividad. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto que en los primeros 6 meses vamos a lograr la conectividad en internet de más de 16.000 colegios en zonas rurales que hoy no tienen ningún acceso a internet. Porque yo te puedo dar un computador, pero si no tienes acceso a internet, eso termina siendo una máquina de escribir. Eso no sirve para absolutamente nada. Entonces la conectividad es algo que tenemos que preocuparnos mucho para que los jóvenes se sientan vinculados al mundo, para que tengan la conectividad suficiente para ser parte de esas nuevas tecnologías, de esas nuevas visiones, de todo ese mundo digital que hoy es tan importante y tan necesario para poder tener temas de inteligencia artificial, para todo ese desarrollo. Si tú no tienes conectividad en el país, es muy difícil que el país esté a la vanguardia de los desafíos en materia tecnológica que tiene hoy. Pero mira, sin duda alguna nosotros tenemos que trabajar a que no solamente evitar la deserción escolar, sino que también hayan más oportunidades para los jóvenes. Y entonces yo te diría lo siguiente, yo creo que en un gobierno de Daniel Palacios nos vamos a concentrar en el joven honesto y trabajador, no en el joven delincuente. Con el billón de pesos que este gobierno se está gastando para que los delincuentes no delincan, imagínate ese billón de pesos en manos del joven honesto y trabajador, del joven destacado, del joven que está buscando oportunidad. Que llegan a la delincuencia porque precisamente no tienen oportunidad. Pero mira que eso no es cierto. Yo te voy a dar 2 cifras para que tú matemáticamente las hagas. Colombia tiene alrededor de 18 millones de personas en situación de pobreza y tenemos 100.000 personas en las cárceles. Si tú sumas al Clan del Golfo, al ELN, a las FARC, al crimen organizado en cada una de las ciudades, las oficinas, los combos, las pandillas, no te da más de 40.000 personas. Quiere decir, hoy en Colombia tenemos 140.000 delincuentes, no todos de los estratos más bajos, ¿no? Para dejar claridad. Pero vamos a decir que esos 140.000 son todos de los estratos más bajos. Cuando tú tienes 18 millones de pobres, ¿tú cómo me vas a decir que la razón de la delincuencia es la pobreza? ¿Qué pasa con los otros 17.999.999?
¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué ellos no se dedican a la delincuencia? Te hago otro ejemplo peor. Colombia tiene más de 12 millones de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están dedicados a la violencia? ¿Cuántos jóvenes están dedicados a la delincuencia? Claro, al joven hay que darle oportunidades. Toda la oportunidad que le podamos dar, hay que dársela. No solamente en temas de educación, sino también en temas de aprovechamiento del tiempo libre, en temas de formación deportiva, en temas de formación cultural. Todo eso tenemos que hacerlo. Pero como país no podemos seguir cayendo en esa mentira de que la razón de la delincuencia es la pobreza. Porque te voy a decir una cosa, son muchos colombianos con muchas dificultades que salen todos los días a trabajar de manera honesta para sacar a su familia adelante. La persona que sale a manejar un taxi, la persona que sale en una estación de servicio a echar gasolina, la persona que trabaja del chance, inclusive la persona que pide limosna, pero no está cometiendo un delito. Entonces, ¿yo por qué me voy a enfocar en el que toma la decisión de ser delincuente y no en el que tomó la decisión de ir a estudiar con mucho trabajo y con mucha dificultad? No, enfoquémonos en ese, premiemos a ese. Porque es que, mira, algo que le ha hecho mucho daño a Colombia es que siempre estamos pendientes de justificar al delincuente. Pobrecito, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué habrá tomado esa decisión? Y yo te digo, ¿quién se está enfocando en el ciudadano honesto y trabajador? Si tú te atrasas en el pago de tus impuestos, tú no recibes una llamada de la DIAN. Ay, hola, ¿cómo estás? Vemos que estás pasando por un momento muy difícil. Si quieres, paga el próximo año. ¿Quieres que te difiramos las cuotas de pago? ¿Qué podemos hacer para hacerte el día más bonito? Eso no pasa. ¿Tú crees que si tú te tomas un trago, te vuelas un semáforo y tienes un accidente, alguien llama a decirte, ay, qué pena, no es que entendemos que pasaste un día fuerte y cometiste un error, mira a ver cómo el Estado te va a ayudar? Eso no pasa, porque nadie está pendiente de proteger, de apoyar y de promover al ciudadano honesto y trabajador. Pero van y asesinan, extorsionan y secuestran y enseguida sale un montón a decir, hombre, es que eso es por la pobreza rural, no, es que eso fue porque es que no tenía acceso al colegio, eso es porque el papá lo maltrató, eso es porque la vida de todos los colombianos es muy difícil, nadie la tiene fácil. Entonces, ¿por qué nos vamos a dedicar nosotros siempre a salir a proteger, a justificar y a darle privilegio al delincuente cuando lo que tenemos que hacer es enfocarnos en sacar adelante, en apoyar y hacerle la vida un poquitico más fácil al ciudadano honesto y trabajador? Yo me quiero concentrar en el ciudadano honesto y trabajador. Dejémosle a la izquierda la preocupación y la política del amor por los delincuentes. Doctor, pero usted no cree que de pronto un joven que, bueno, sufrió muchas problemáticas en su vida y como dicen, pobrecito, le pasó algo en su vida y lo capturan, ¿usted cree que no se debería educar a esa persona para que la persona que salga de ahí tenga la conciencia de no salir a delinquir? Claro, es que la resocialización hace parte del proceso penitenciario. A ver, partamos de un punto. En una sociedad, para que una sociedad funcione tiene que haber reglas. Si tú rompes una regla, tiene que haber una consecuencia, porque si no, entonces ¿para qué reglas? ¿Cierto? Entonces, si tú rompes una regla, tiene que haber una consecuencia. Esa consecuencia debe ser un castigo. Ese castigo es una recriminación que te hace la sociedad de decir, hey, todos nos pusimos de acuerdo con unas reglas, tú las rompiste, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a tratar de hacer? Primero, que el castigo sea un mensaje para que los otros no lo hagan, ¿cierto? O sea, para que el resto de la sociedad diga, no lo hago, porque si no hay castigo, pues el otro dice, pero si no pasa nada, ella lo hizo y no pasó nada, yo lo puedo hacer también, ¿cierto? Pero aparte de ese ejemplo que genera en toda la sociedad, lo que yo te estoy diciendo a ti es, como la embarraste, te castigo para que no la vuelvas a embarrar. Pero aparte de eso, te voy a dar las herramientas para que entiendas por qué eso no se debe hacer y eso es lo que se llama el proceso de resocialización. Y eso está perfecto y eso hay que hacerlo. Pero ojo, hay unos colombianos, unos seres humanos, que así les dejes oportunidad, así lo resocialicen, no le importan, salen otra vez a delinquir. Y eso lo vemos constantemente, sí, a personas que se le dan oportunidades, a personas que se le dan. Por eso nosotros en la consulta contra el crimen lo que decimos es, hay que ser muy fuertes con la reincidencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un sistema penal que sea progresivo. Quiere decir, si yo te digo a ti, una persona que se roba un celular se debe ir 10 años a la cárcel, ¿tú qué me dices? Me parece un poco exagerado. Tú me vas a decir, duro, o sea, un celular pesado, allá lo van a volver, es un delincuente. Entonces yo te digo, ok, hagamos una cosa. Esa persona que se roba un celular la primera vez, nunca ha hecho ningún otro delito, pues que pague una multa, que devuelva lo que se robó, que haga trabajo social. ¿Estamos de acuerdo? Oye, pero si esa persona
termina el trabajo social y otra vez vuelve a robarse un celular. Entonces que se vaya no para la se puede. cárcel, 6 años, 5 años. Pero ¿qué pasa si esa persona paga esos 6 años y vuelve y sale a robar celular? Pues entonces le triplicamos la pena, porque está mostrando que es una persona Que no. que es un delincuente profesional. Y lo que nosotros tenemos que entender es que hay gente que es mala. Es que esta es la realidad de la humanidad. Hay gente que es mala y no toda persona se puede resocializar y no toda persona le interesa resocializarse. Te voy a echar un cuento. Cuando yo trabajaba en el Comando Ejército, en el Ejército Nacional, hubo una operación en donde capturaron un bandido en el Meta y ese tipo era de una de las estructuras de Gentil Duarte. Y ya estaban hablando en ese momento el gobierno Santos de los temas del proceso de paz y ya todos estos bandidos habían dicho que supuestamente iban a hacer un proceso de paz. En la captura le preguntan al tipo, oiga, ¿y usted por qué sigue delinquiendo? Si ya sus jefes, allá los del secretariado de las FARC están diciendo que van a negociar. Y el tipo le contesta, y es que ¿usted quién le dijo que a mí me interesa eso? ¿A usted quién le dijo que a mí me interesa un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde? ¿A usted quién le dijo que a mí me interesa ir a vivirme a una ciudad? ¿A usted quién le dijo que a mí me interesa pagar impuestos? No, 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 yo aquí soy el jefe, aquí hago lo que quiero, me consigo a la vieja que quiera, soy el que mando, todos me rinden pleitesías, gano la plata fácil. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que hay personas que sencillamente les gusta enriquecerse o vivir una vida sabrosa a costilla del dolor y del sufrimiento de otros. Yo no voy a gastarme un minuto en ese ciudadano. Ese ciudadano tiene 3 opciones. O se entrega, o se somete, o lo capturamos. Sencillo. Me voy a enfocar en el ciudadano que ha tomado todas las decisiones correctas. Ese que fue buen estudiante, que fue disciplinado, que tomó la decisión de el camino difícil, que es el camino del sacrificio, que es el camino del trabajo honesto, del trabajo honrado, y que quiere salir adelante. Hombre, hagámosle la vida más fácil a ese muchacho. Dejemos de enfocarnos tanto en el que tomó la decisión equivocada. Por eso te digo, 1 billón de pesos no en la mano de delincuentes para que dejen de ser delincuentes, sino 1 billón de pesos para apoyar, promover al joven que quiere salir adelante, que es honesto, que es honrado y que es trabajador. Doctor, ahorita en este momento hay muchos precandidatos. ¿Qué lo diferencia a usted de todos? ¿Cuál es su bandera? Incluso con quienes tienen ideales muy parecidos a usted, ¿qué lo diferencia a usted de ellos? Mira, a mí una frase que decía Álvaro Uribe que me gustaba mucho, que es, uno para vender la panela propia no necesita desacreditar la panela ajena. Que cada cual haga este ejercicio de hablar con los medios de comunicación, de recorrerse Colombia, de hablar con los ciudadanos y de ganarse el corazón de los colombianos, exponiendo sus tesis, su visión. ¿Yo qué te puedo decir? Aquí lo que hay es conocimiento, aquí lo que hay es capacidad, aquí lo que hay es carácter, lo que hay es coherencia, convicción y mucho coraje. Y eso es lo que tendrán los colombianos que evaluar, porque hoy hay muchos que tienen un discurso de seguridad porque es de conveniencia política, no de convicción. Hoy hay muchos que quieren hablar de que van a salir a arreglar el Estado sin saber ni siquiera cómo funciona el Estado, sin saber cómo se hace una licitación, sin saber qué es un certificado presupuestal y quieren llegar a solucionar los problemas del Estado. Esto requiere conocimiento, esto requiere capacidad probada de resolver y eso requiere coherencia, porque lo que no podemos es volvernos a equivocar, que nos vayan a salir ahora esos que hablan de plomo, de balín, de cosas, y que antes eran soldados de Petro, porque eso sería muy grave. Entonces yo, ¿qué es lo que creo? Que aquí hay unas propuestas, que aquí hay una visión de país, que aquí hay un conocimiento, que hay un carácter, que hay una convicción, que es la que yo le estoy poniendo de frente a los colombianos para que la evalúen y si la consideran, nos acompañen en ese gran esfuerzo que es el de rescatar a Colombia. Doctor, usted ahorita mencionaba que usted es muy cercano al presidente Álvaro Uribe. Cuéntenos qué lo identifica con el expresidente Álvaro Uribe y qué puede decir que no lo distancia un poco sobre los ideales de él. No, mira, yo estoy haciendo una campaña independiente. Yo me retiré del Centro Democrático hace más de 2 años y siento que hoy desde la independencia se puede sumar, que desde la independencia se puede construir, que hoy no es un momento para estar atrapado en sectores políticos. Porque yo he dicho durante toda esta campaña que el que piensa diferente no es el enemigo de Colombia, que el único enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley o pone en riesgo nuestra democracia.
Y a ese es al que me voy a concentrar en derrotar, en combatir, con autoridad, con firmeza, con determinación. Y en ese sentido, ¿yo qué te puedo decir de Álvaro Uribe? Te puedo decir de Álvaro Uribe que es una persona a la que le he aprendido mucho, que he tenido la oportunidad de que fuera mi mentor por muchos años, que de él aprendí muchas cosas, como la disciplina, como el sentido de urgencia, el patriotismo, el trabajar por Colombia, el tener que sentir un amor profundo por los colombianos para poder realmente salir a resolverle los problemas. Y esos son ideales que compartimos de ayer, de hoy y de mañana, porque son principios innegociables. Y yo creo que ahí es donde está esa gran conexión y esa gran simpatía con el presidente Uribe, a quien le tengo mucha gratitud y mucho cariño. Pero como te lo he mencionado, aquí hoy estamos haciendo un ejercicio independiente, sin jefes, en donde lo hemos hecho de frente con los medios de comunicación, en un diálogo permanente con la ciudadanía en las barrias, en las veredas, en las calles de Colombia, y es ese cariño el que esperamos ganarnos de los colombianos, exponiéndoles nuestra visión de cómo rescatar a Colombia. Ahorita hay muchos precandidatos, pero con el tiempo se van a ir cerrando los círculos. Doctor, usted ahorita nos mencionaba sobre que usted es muy independiente, pero de pronto más adelante de pronto se puede abrir a una coalición con alguien, de pronto hay posibilidad que se acerque a alguien, y cuáles son sus no negociables. Pues mira, lo primero que te diría, que hayan tantos candidatos no es malo para la democracia, antes es muy bueno. Que hayan tantos candidatos que ven con preocupación por dónde se está conduciendo el país, habla de que somos muchos los que entendemos lo que está en riesgo y lo que ha sido de desastroso la administración del gobierno de Gustavo Petro y lo que el petrismo le ha propuesto a Colombia. Eso no es malo, eso es bueno. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que aquí cada cual tiene que hacer la tarea de ganarse el corazón de los colombianos. Y eso solamente se hace recorriendo el país. Eso no se hace desde la virtualidad, eso se hace en la calle, eso se hace en las regiones, en los departamentos, en los municipios de Colombia. Y eso es lo que debe llevar a que los colombianos decidan a quién van finalmente a apoyar y quién cree que tiene el carácter, la convicción, el conocimiento, la capacidad, la coherencia para rescatar el país. Ahora, habiendo dicho eso, yo te diría con quién no me aliaría, con quién no me sentaría. Y primero es con quien esté por fuera de la ley, quien ponga en riesgo nuestra democracia, quien no esté de acuerdo con la protección de la propiedad privada, quien considere que se le debe dar la política del amor al delincuente y no al ciudadano honesto y trabajador, quien pretenda violar la independencia de la justicia, quien pretenda no respetar la separación de los poderes, quien ponga en riesgo la libertad de prensa. Esas son con las personas con las que no nos podemos sentar y con las que no podemos estar. Esos son no negociables, no existe ninguna posibilidad. Del resto, todo el que comparta estas tesis, el que crea que a Colombia hay que rescatarla, que tenemos que rescatar la salud, que tenemos que rescatar la infraestructura, que tenemos que rescatar la construcción, que tenemos que rescatar la seguridad de los colombianos, que aquí no puede seguir habiendo una justificación para el delincuente, que se tienen que acabar los privilegios y el tratamiento preferencial para el criminal, que al delincuente hay que combatirlo con determinación, con firmeza, y que nos vamos a dedicar a trabajar por el ciudadano honesto y trabajador, pues ahí estamos abiertos para sentarnos y para hablar. Pero te terminaría con esa reflexión. Muchos hablan de la unión, y yo pregunto, ¿la unión para qué? Porque claro, derrotar a Gustavo Petro y al petrismo es el primer paso para rescatar a Colombia. Pero mucho me temo que si ese es el único propósito de una unión, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos con las necesidades de los colombianos. Ahí debe haber un propósito superior. Y por eso nosotros hemos dicho que lo que nos une a todos los colombianos es la derrota de la criminalidad. Porque si tú sales de esta entrevista o cualquiera de los que nos está viendo, nos está leyendo, y lo roban en la calle, no le preguntan si es de izquierda o derecha. A ti no te preguntan antes si eres petrista o uribista, no te preguntan si eres el dueño de la empresa o eres un empleado, no te preguntan si eres rico o pobre, no te preguntan si eres ateo o eres religioso, no te preguntan si eres del sur o eres del norte, si eres costeño o eres cachaco. Quiere decir, aquí a la delincuencia no le importa absolutamente nada. Y por eso, como colombianos, es el gran propósito que nos debe unir para rescatar a Colombia. ¿Qué papel jugaría en su gobierno la policía, el ejército y el ESMAD? Hombre, fundamentales, fundamentales. Nuestra fuerza pública, primero que todo hay que decir, y a mí me duele mucho porque a veces
tratan a la fuerza pública colombiana como si fueran robots que salen de una línea de ensamblaje. Y los miembros de nuestra fuerza pública, de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza aérea, de nuestra infantería de marina, son papás, mamás, primos, tíos, hermanos, vecinos, amigos, compañeros, como todos los colombianos. Y a ellos tenemos que darle todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño. Y lo que la fuerza pública requiere es que la lideren, que la apoyen, que la acompañen. Claro, que le exijamos y que le exijamos responsabilidad en cumplimiento de la ley. Porque apoyar a la fuerza pública, exigirle a la fuerza pública, no quiere decir que uno sea permisivo con el abuso del poder. Pero lo que yo sí creo es que a esos hombres y mujeres que se ponen el uniforme de la patria, que salen todos los días a poner sus vidas en riesgo para que nosotros podamos disfrutar de las libertades, para que nosotros podamos disfrutar de tener luz, de tener servicio de agua, de poder movilizarnos en nuestras calles, de poder viajar por el país. A esos hombres y mujeres les debemos toda la gratitud, todo el cariño y todo el amor, y conmigo tendrán un presidente que los quiere, que los apoya, pero que los lidera y que les exige. Porque de la mano de la fuerza pública vamos a rescatar a Colombia. Usted ha sido muy crítico también ahorita del gobierno de Gustavo Petro sobre la política antidrogas de ellos. ¿Cuál política antidroga? Mi pregunta es, ¿qué políticas implementaría usted para no cometer los mismos errores del pasado y acabar con los cultivos ilícitos? Pero es que ¿cuál política antidroga? En este gobierno vamos en 250.000 hectáreas de coca sembrada. Aquí no hay erradicación manual, no hay erradicación voluntaria, no hay erradicación aérea. Quiere decir, no hay ningún tipo de erradicación. Entonces este gobierno sale y dice que es que ellos han incautado más toneladas de coca de lo que ningún otro gobierno ha hecho. Hombre, mentira, mentira. Es que nosotros pasamos de tener producciones entre 1.400 y 1.600 toneladas de cocaína al año a estar hoy en 3.200 toneladas. Ojo a esto, casi que se ha triplicado la capacidad de producción de coca y entonces se ha incrementado el decomiso de droga. No ha pasado. Cuando tú miras hoy las cifras de decomiso de droga, estamos hablando de entre 500 y 600 toneladas. Quiere decir, hoy se está incautando el 30%, antes se estaba incautando entre el 55 y el 60%. Entonces, ¿qué es la realidad? Que este gobierno no hay política antidroga. Es que este gobierno ha salido a lavarle la cara a los peores narcotraficantes y terroristas de este país, a levantarle las órdenes de captura, a justificarlos, a darle la política del amor. Tú has visto lo que hicieron en Medellín, a ir a llevar a los delincuentes dueños del microtráfico en Medellín, que son los miembros de las oficinas y de los combos, a levantarle la mano y a exponerlos no como delincuentes, sino como ciudadanos en proceso de rehabilitación. Pero aún peor, el cartel de los soles, que es un cartel que no es un invento, es un cartel que tiene sentencias judiciales. Porque a la gente se le olvida que el Pollo Carvajal, el general Carvajal, que fue el director de inteligencia militar del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro, hoy tiene una sentencia condenatoria que fue de junio de este año, en donde aceptó cargos como miembro del cartel de los soles y se declaró culpable de narcoterrorismo. Eso no es un invento, eso es una realidad. ¿Y qué ha hecho Gustavo Petro? Salir a lavarle la cara al cartel de los soles, salir a negar su existencia, por una razón muy clara, porque es que el socio del cartel de los soles son las guerrillas colombianas. Son el señor Iván Márquez, era el señor Santrich, que eran los dueños de esas rutas de narcotráfico. Entonces me hago una pregunta. ¿Por qué si Colombia tiene una convicción de luchar contra las drogas y este gobierno tiene una convicción de luchar contra las drogas, le da tanta rabia que declaren a los carteles objetivo militar o los declaren terroristas? Hombre, eso es una buena noticia. Al único que no le debe gustar que lo declaren objetivo militar de Estados Unidos es al que financia, apoya o pertenece a un cartel de la droga. Eso no tiene por qué despelucar al presidente. Y este presidente se ha dado la tarea de salir a defender y a lavarle la cara al cartel de los soles. Eso es muy grave. Yo te diría, no es que no estemos de acuerdo con la política antidroga del gobierno de Gustavo Petro, es que no existe política antidroga. Y por eso nosotros tenemos que llegar el 7 de agosto a reactivar la ofensiva contra los carteles de la droga, a unirnos a esa cruzada
de Estados Unidos y de otros países por derrotar y por combatir el narcotráfico. Es que aquí hay un gran problema que como país no hemos entendido. Y para muchas de las personas que nos están viendo, que viven en las ciudades, que viven en Bogotá, que viven en Cali, que viven en Medellín, que viven en Barranquilla, muchas veces dicen, pero eso del cultivo de coca, ¿qué tiene que ver conmigo? Si es que eso es allá en el Catatumbo, eso es en Putumayo, eso es en Nariño, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Eso no es problema mío. Pues mucho me temo que este país pasó de ser un país productor y exportador de droga a ser un país productor, exportador y consumidor de droga. Y la droga que está en nuestras calles, la droga que está inundando nuestros colegios, el microtráfico que estamos viviendo hoy en todas las ciudades de Colombia viene precisamente de esa producción de coca. Entonces hay una relación directa entre el incremento de los cultivos de droga en el país, con el consumo de droga en Colombia y con la delincuencia en nuestras ciudades. Por eso si no lo combatimos, esto cada día va a ser peor, porque esa es la droga que alimenta a las pandillas, al crimen organizado, a las oficinas, a los combos, y por eso tiene que ser una misión clara del próximo gobierno, que lideraré a partir del 7 de agosto, combatir con firmeza al narcotráfico, derrotarlo, y ojo, perseguir a quien sea, el que haya financiado, el que haya apoyado el narcotráfico, hay que perseguirlo, esté donde esté, sea quien sea. Usted también ha mencionado que reactivaría relaciones con Israel y estrecharía nuevamente lazos con Estados Unidos. ¿Cuál sería la política internacional que usted implementaría al llegar a ser presidente? Mira, lo primero de una política internacional es que no puede ser ideologizada. ¿Y eso qué quiere decir? Que por decisiones de rabietas del presidente o por querer tener posturas populistas de izquierda, lleve al país a que pierda oportunidades o que se nos dificulte nuestro comercio. La política internacional colombiana solamente debe tener un principio, y es trabajar en pro de Colombia. Que a los colombianos les vaya mejor, que tengan más oportunidades y que tengamos mayor posibilidad de crecimiento económico. Eso debe ser la política internacional de Colombia. ¿Y eso a qué nos lleva? A que hoy la política ideologizada de Gustavo Petro nos ha llevado a estar al lado de las dictaduras, como lo es Nicaragua, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo es Irán, como en muchos sentidos lo es Rusia, o muchas de esas, digamos, de esos países en donde coercionan las libertades, donde no hay libertad de prensa, donde no hay democracia, y nos ha alejado de nuestros aliados estratégicos. Hombre, Estados Unidos es un aliado estratégico de Colombia, no solamente en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el terrorismo, sino que es nuestro aliado comercial más importante. Eso no ha salido bien. Y por el otro lado, tomar decisiones como la de Israel, en donde dijo que no iba a volver a exportar carbón a Israel. ¿Sabes cuánto le está costando a Colombia? Le va a costar $400 millones al año, que es lo que Israel nos compra a los colombianos de carbón. ¿Y eso en dónde se va a sentir? En el Magdalena, en el Cesar, en la Guajira, que son los departamentos productores de carbón. Y esa platica va a dejar de llegar a esos departamentos y va a dejar de producir regalías, y esa plata va a ser plata que no se va a poder invertir en nuestros niños y niñas de la costa caribe colombiana. Entonces yo me preocupo más por los niños y las niñas de la costa caribe colombiana y preferiría que esos $400 millones estuvieran en Colombia a perderlo. Esa es la consecuencia cuando se toman decisiones ideologizadas y no responsables con el país. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer rápidamente desde el momento de nuestra elección? Trabajar con un plan Colombia renovado con Estados Unidos, que sea más amplio, que no solamente tenga que ver con el narcotráfico y la lucha contra la delincuencia, sino también con temas de migración, en donde tenemos que trabajar, y temas de apoyo a nuestra economía. Vamos a tener que retomar rápidamente relaciones con Israel, con nuestros aliados en materia de inteligencia, en materia de cooperación de seguridad, y fortalecer las relaciones comerciales para que Colombia pues, pueda avanzar y pueda crecer. Ese es el foco de las relaciones internacionales. Entonces, mucho me temo que las relaciones internacionales de Gustavo Petro lo que le han hecho es un daño al país que podríamos decir casi irreparable. Esos $400 millones que vamos a perder con Israel no vuelven. Esa plata se pierde, y esa plata se va a sentir en los departamentos más necesitados de Colombia. Doctor, para ir finalizando, ¿qué le respondería a usted a quienes dicen que su discurso es puntitudista, populista y que revive fórmulas del pasado? Pues mira, a ver, si yo digo que quiero construir más cárceles, entonces me dicen que soy de derecha y que soy populista punitivo. Pero entonces yo te diría, ¿y el que no quiere construir cárceles qué es? ¿Un populista pacifista?
Yo creo que aquí tenemos que entender claramente que querer que la ley se cumpla no es un tema de populismo, es un tema del deber ser, de hacer lo correcto. Es que la aplicación de la ley no debería ser negociable, ni debería ser cuestionable. Y entonces aquí cuando se habla de autoridad, quieren equipararlo con dictadura, quieren equipararlo con fascismo. Hombre, yo creo que en un país, para que un país avance, tiene que haber orden, tiene que haber ley, tiene que haber justicia, tiene que haber independencia de los poderes, tiene que haber una protección a la democracia, una protección a la propiedad privada, una protección a la libertad de expresión, pero sobre todo no tener que la mitad del país sean enemigos, que es lo que este gobierno ha venido haciendo. Entonces, esto no es un tema de populismo, sino es un tema de resolver los problemas de los colombianos. Y yo no creo que haya una forma diferente de combatir al delincuente, sino con la aplicación de la ley. Algunos creen que a la delincuencia se combate dándole palmaditas en la espalda y pidiéndoles el favor de que no delincan. Yo creo que eso a Colombia le ha salido mal. Y te lo voy a poner como un ejemplo. ¿Tú qué crees que debe pasar cuando una persona se mete y roba en tu casa? ¿Que lo capturen? ¿O sentarnos a tomarnos un café con él en la salita de la casa y tener un debate sobre qué días es bueno que te robe y a qué horas? Venga, róbeme, pero solamente una vez al mes. Pongámonos de acuerdo. Róbeme solamente después de la quincena porque ahí sí tengo plata. No me robe en tal hora. No, es que uno no puede acomodar a la delincuencia. Y si eso me hace ser populista, si eso me hace ser de derecha, pues bienvenido. Lo que sí te voy a decir es que yo no voy a cambiar de posición frente a los delincuentes. Los delincuentes hay que perseguirlos, hay que castigarlos, porque si no, no vamos a construir una sociedad equitativa nunca. Mientras la ley sea muy dura con unos y muy suave con otros, este país no va a poder avanzar. Porque mientras yo te digo a ti que si tú cometes una falsedad en documento público te tienes que ir 8 años a cárcel, pero asesino a un candidato presidencial y tengo 7 años de cárcel, pues hombre, ese no es un país equitativo. Mientras yo quiero que el que roba un celular se vaya para la cárcel, pero el que asesina, secuestra, extorsiona, recluta menores de edad, termina en el Congreso de la República sin pagar un solo día de cárcel y dándonos cátedra de moral, pues así tú no puedes construir un país justo y equitativo. Entonces, nuevamente, mi concentración, mi dedicación es para proteger, apoyar y promover al ciudadano honesto y trabajador y castigar, perseguir y combatir a los que están por fuera de la ley. ¿Qué se juega en las elecciones del 2026? Mira, yo creo que en el 2026 se juega el futuro de nuestro país. Se juega la propiedad privada, se juega la independencia de los poderes, se juega la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a pensar diferente. Pero sobre todo se pone en riesgo nuestra seguridad. Este país está llegando a una convivencia con los delincuentes que es absolutamente aterradora. Hoy vemos un gobierno que está más preocupado por darle la política del amor a quienes asesinan, secuestran, extorsionan, traquetean, que realmente dedicarse a apoyar al ciudadano honesto y trabajador. Y por eso yo he dicho que en el 26 tenemos que tomar una gran decisión. Y es cuál es el país que queremos para nosotros y que le queremos dejar a nuestros hijos y a las generaciones venideras. O vamos a construir un país en donde se justifique, se le dé tratamiento preferencial y privilegio al delincuente, o vamos a construir un país donde ante la justicia siempre el que viole la ley pague, que nos vamos a dedicar a perseguir, a castigar, a combatir al delincuente y a promover, apoyar y proteger al ciudadano honesto y trabajador. Esa es la gran decisión que tenemos que tomar en el 26. O seguimos por este camino de la política del amor al delincuente, o nos dedicamos a la política del amor al ciudadano honesto y trabajador y la política del castigo a quien viola la ley. De no ser elegido presidente, doctor, ¿cuál sería su rol en el 2026? Vamos a ser elegidos presidente. Bueno, y por último, y para finalizar a todos los que nos están viendo en este momento, nosotros tenemos una pregunta basada en el nombre de nuestra revista, que es Revista Poder. ¿Cuál cree usted que es su poder? Mi poder, mira, mi poder es creer que las cosas se pueden hacer. Yo creo que lo más común que tú escuchas en el Estado es no se puede, nunca se ha hecho, así nunca se ha hecho. Y eso nos lleva a que siempre que a uno le dicen eso no se puede, o eso nunca se ha hecho, hay que mostrar cómo se puede hacer y cómo vamos a resolver eso que siempre ha parecido imposible de resolver.
Y yo creo que ahí es donde se muestra la capacidad, donde se muestra la voluntad, donde se muestra el conocimiento y donde se muestra la convicción. Y yo te lo terminaría con un ejemplo. Cuando a mí me encargaron como gobernador ad hoc para Puerto Antioquia, que es una obra en el Urabá antioqueño, que ha sido el sueño de los antioqueños durante más de 100 años, todo el mundo dijo no se puede, eso es imposible, eso no se va a poder lograr hacer. Y en 3 años logramos destrabar una obra que era el sueño de los antioqueños para poder poner la primera piedra en el 2022, en abril del 2022, y que ese sueño fuera una realidad. Y hoy estamos a un mes de que Puerto Antioquia entre a operar con una inversión de más de $600 millones, que le va a cambiar la cara a el Urabá antioqueño y a Antioquia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mi poder es que en donde me dicen que no se puede, ahí es donde más nos afianzamos para sacar las cosas adelante y lograr que se resuelvan. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros, a todos los que nos están acompañando en este momento. Gracias, la invitación es que sigan pegados a Revista Poder para más información. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y recuerden, en el 26 rescatamos a Colombia.